Buenas tardes, bienvenido a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá. Saludos a todas las personas que se conectan. Este martes vamos a terminar con la última sesión del programa que empezamos llamado La verdadera autoestima. Y gracias a Dios por este día, gracias por los que van a interactuar y también por aquellos que están pendientes del programa. Espero que Dios les bendiga mucho y les hable como a mí me ha hablado, para el efecto de saber usar adecuadamente los dones y talentos que nos ha entregado. Y esta mañana está habiendo mucha nieve aquí en Canadá y estamos muy contentos porque en la tarde vamos a poder ir a deslizarnos y es una bonita diversión que tenemos, gracias a Dios, ya este clima que nos toca. Y bueno, vamos a ver hoy el programa, como siempre, expuesto a la luz de las Escrituras. La cita bíblica es Romanos 12:3, donde Pablo se refiere a un deber. Es Pablo hablándole a la iglesia y se está refiriendo a un deber. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. En la sesión anterior, voy a hacer un breve resumen de la sesión anterior. Vimos que la verdadera autoestima empieza en el entendimiento, en nuestro entendimiento, que es nuestra inteligencia o sentido común que le vamos a dar a las cosas que decimos o que escribimos. Y Dios ha dado a cada ser humano la autoestima y no está basada en lo que yo imagino, no es en lo que yo imagino, sino en el buen juicio y la cordura para pensar. Y vamos a entender qué es juicio. ¿Qué es juicio? Y juicio es la facultad por el cual el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. ¿Qué es la cordura? Vamos a entender que la cordura es prudencia, sensatez. Por lo tanto, debo tener mi imaginación controlada, no pensar más alto de lo que yo me creo. Ahí empieza la autoestima verdadera y va a estar basada en las buenas obras, en ciertas cualidades y destrezas que Dios y los seres humanos valoran. Vamos a ver también que la autoestima es un efecto de cómo yo manejo las cualidades que Dios me ha dado, cómo hago buen uso de mi entendimiento, de mis dones, de mis talentos, de mi inteligencia, de mis pensamientos, de mi hablar, de mis deseos y mis planes. También hablamos en la sesión anterior cómo se produce la autoestima y aprendimos que la autoestima Dios la va a dar. Como todo lo bueno que tenemos en la vida, todo lo bueno viene de Dios. Se la tenemos que pedir para que Él nos enseñe a pensar correctamente acerca de mí o de ti. Que seamos guiados por la palabra de Dios y no por una imaginación engañosa. Nuestro ejemplo de hoy va a ser el apóstol Pablo del uso de la verdadera autoestima. Y también vamos a ver algunos ejemplos equivocados que hay acerca de la autoestima. Y en este contexto de Romanos 13, nadie disputa que Pablo escribió Romanos, el libro de Romanos, y que era de la tribu de Benjamín. Y aunque físicamente Pablo no era impresionante, poseyó una fortaleza interna que le fue otorgada a él a través del Espíritu Santo. Como vemos, el talento y el don que Pablo tenía venía del Espíritu Santo.
que ya sabemos que cuando el Espíritu Santo nos otorga algo, vamos a terminar exitosamente una carrera espiritual, como Pablo lo hizo, con la correcta autoestima. El favor divino recibido de Dios de convertirlo en apóstol y darle una autoridad espiritual, produjo en él una humildad sincera. En otras palabras, cordura. Esto debe pasar en los creyentes si usamos el sano juicio de reconocer que nosotros mismos no somos nada. Y esto produce el fruto de la humildad. Cuando tú sabes que todo lo que tienes es por Dios, eres humilde contigo mismo y con los demás. Y ves a los demás en alta estima por la humildad. Y también vamos a ver que la humildad va a producir un fruto que valora tanto Dios como el hombre aquí en la tierra. En la tercera epístola de Juan 9 se habla de Diótrefes. Vamos a ver un ejemplo contrario, negativo, de una incorrecta autoestima. Vemos que Diótrefes le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Cuando tengas tiempo, lee la tercera epístola de Juan 9 y nos hablan de Diótrefes. A Diótrefes le gustaba tener el primer lugar entre ellos y no recibía a los fieles ministros. No practicaba la hospitalidad, no tenía frutos de humildad. Y además de esto, Diótrefes era como muchos ahora en el ministerio, era una persona amadora de sí misma, de sí mismo, con alta autoestima, egoísta, egocéntrico, que busca la preeminencia como ganancia personal. Era un demagogo que empleaba halagos para convencer a su audiencia, al pueblo, y convertirlos en instrumentos de su propia ambición. ¿Qué pasaba con Diótrefes? Por su alta autoestima se promovía a sí mismo, no promovía a Dios, no promovía lo sano, lo correcto, se promovía a sí mismo. Y no servía a los hermanos. Ese es otro fruto del egocentrismo. No sirves a tus hermanos, sino te sirves a tu propia causa. Estas acciones, como consecuencia, es lo contrario a la enseñanza de Jesús sobre el liderazgo del servicio humilde en la iglesia. En su orgullo, Diótrefes pretendió suplantar el gobierno de Cristo a través de Juan en la iglesia. Y bueno, vamos a ver que cuando un creyente tiene una verdadera autoestima, va a estar lleno de la gracia y entenderá que tiene dones que usará con humildad y cordura, ya que reconoce que nada es sin ese favor divino que tenemos de Dios, que nos va a dar una autoridad espiritual para hacer su obra. También la autoestima correcta va a ser debido a la medida de fe que Dios le da a cada uno. Pero esta fe no es la que es la fe para salvación, sino es la fe que Dios reparte a cada uno para que tenga una habilidad sobrenatural conferida por el Espíritu Santo para hacer su obra, y la reparte entre los creyentes. Otra vez, no es la fe para salvación, sino a la mayordomía fiel o la habilidad sobrenatural conferida por el Espíritu Santo que reparte a todos los creyentes. ¿Qué va a pasar aquí? El creyente se hace humilde con el entendimiento de que los dones, talentos y recursos que tiene son para cumplir su función dentro del cuerpo de Cristo. Al saber que en sí mismo es como nada, lo guardará del egocentrismo. La humildad te guarda del egocentrismo. Y es una valoración excesiva, el egocentrismo es una valoración excesiva de la propia personalidad de las gentes, que las lleva a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. Y en el Evangelio no vamos a encontrar algo que pueda alentar a nadie a tener un complejo de superioridad. Todos los dones se reciben por gracia. Eso nos ha quedado muy claro.
Otro ejemplo negativo de más alto concepto del que debes de tener, estamos viendo en la parte de los creyentes, es ver de menos a los hermanos que hasta hoy sus hijos y familiares no son convertidos. Y los tuyos sí. Cuando tú tienes una bendición de que tus hijos son convertidos y ves con menosprecio a los que no están convertidos, estás equivocado, estás errado. La salvación de los nuestros no es por nosotros, es por Jesús. Es algo que tú no puedes haberle dado a nadie. Por lo tanto, no te puedes atribuir ningún mérito, ni por eso tú puedes ver con menosprecio a los demás. Tenemos que recordar que solo Jehová salva. Además de esto, ¿por qué vamos a menospreciar a nuestros hermanos sabiendo que los que ahorita sus familiares no se han convertido están bajo el mismo pacto que yo estoy, que es el de Isaías 59:21, que dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esto se refiere a los que se vuelven de la iniquidad a Dios y Él hace con nosotros un pacto eterno. ¿Qué quiere decir? Que la misma misericordia que Dios tiene con tus familiares que convierte, lo puede tener con otros. Entonces no te llenes de egocentrismo, de decir, mis hijos son salvos ahorita y a los tuyos los veo con desprecio porque no son salvos. No somos nosotros Dios ni Jesús para decir que determinada persona no se va a salvar. Eso es algo que no está, que es egocéntrico que podamos pensar de esa forma. También hay otro detalle. No le preguntes a ningún hombre acerca de la salvación de tus seres queridos. Nadie lo sabe, solo Dios. Tenemos que orar, tenemos que predicarle, darles testimonio a nuestros seres queridos y Dios obrará. Cuando Dios me salvó a mí, cuando Dios te salvó a ti, nadie supo el tiempo. Soberanamente, Dios hizo que nos amaneciera y nos dio la oportunidad. Por eso tenemos que confiar. Otro ejemplo peor aún, que se da en las personas, en los creyentes, es que en su excesiva imaginación religiosa y engañosa acerca de sí mismos, muchos pastores creen y predican altivamente, llenos de soberbia, que Dios solo está en su congregación. No sé si ustedes lo han escuchado. De grupos que dicen que solamente con ellos está Dios y solamente con los grupos derivados de su grupo. Imagínense la soberbia y el egocentrismo de estas personas. Ponen límites a la soberanía y omnipresencia de Dios, menospreciando y creando división entre la hermandad. Imagínense al Dios que creó los cielos y la tierra, limitado por el hombre que se tiene en más alto concepto del que debe de tener, y por tal razón se niega a ver los frutos de Dios en otros que no estén en su congregación y los descalifica por su egocentrismo. Esas personas terminan siendo sectas, esos movimientos, esos grupos terminan siendo sectas por el hecho de menospreciar a los demás. Solo Dios está en nuestra congregación, en ningún otro lado más. Definitivamente su falta de conocimientos de la Escritura y de la sana doctrina los lleva a pensar de esa forma y por lo tanto crean división entre la hermandad, entre los creyentes. Ahora bien, vamos a pasarnos de otros ejemplos de egocentrismo. Ya no vamos a hablar de la persona religiosa. Vamos a ir ahora a lo que estamos viviendo ahorita en estos días. Les quiero comentar algo. Estuve viendo el 14 de febrero algo diferente a los demás días del amor y de la amistad. Algo que está sobresaliendo mucho. Las redes estaban llenas de publicaciones que no celebraban el amor de pareja o de amigos, sino que nos incitaban a amarnos a nosotros mismos por encima de todo.
Vi a varios influencers celebrando el amor propio y exaltando el girl power, como si esa fuera la cura para nuestros corazones rotos. El mundo dice que primero debes de amarte a ti misma para poder amar a los demás correctamente. Esto es antibíblico. Esto es una mentira. Debemos amar a Dios primero para saber cómo amar a los demás. Si yo amo a Dios primero, voy a saber cómo voy a amar a mi hijo, cómo voy a amar a mi hermano, cómo voy a amar a mi esposo y sobre todo, cómo voy a amar a mí misma. Todos los mundos dicen, hasta el que dice conócete, hasta el que está incitando al mundo a que diga debes de amarte a ti misma, también dice que Dios es amor. ¿Y qué pasa? Se contradicen, y cuando el amor está apartado de Dios, pierde su verdadero sentido. O te amas a ti misma más que a nadie, o amas a Dios más que a nadie. O sea, no puedes. El que se ama más a sí mismo está haciendo a un lado a Dios. Y Dios es el Dios de amor. Y cuando el amor está apartado de Dios, va a perder su verdadero significado. O sea, no podemos sacar de nuestros propios conceptos a Dios, de nuestras definiciones. Cuando nos convertimos a nosotros mismos en el último punto de referencia para el amor se distorsiona en lo que a cada uno de nosotros quiero que signifique. Para mí el amor va a ser amarme a mí mismo, para otro el amor puede ser amar a un árbol, para otro el amor puede ser otro significado. ¿Por qué? Porque ya nos salimos de lo que la palabra señala, que Dios es amor. Entonces, amarnos a nosotros mismos supremamente no es el mayor de los amores. Al contrario, es el fin, es la muerte del amor. Y ahorita vamos a ver por qué. Baja o alta autoestima. Como seres humanos y sobre todo como mujeres, estamos en constante lucha con nuestra autoestima. Pero el problema, como dice Tim Keller en su libro La libertad del autoolvido, no es que nos amamos poco, es que nos amamos demasiado. Él también nos cuenta un dato súper interesante. En la antigüedad se creía que la raíz del mal en los delincuentes y déspotas era demasiado amor propio. Y se creía que la raíz del mal en los delincuentes y déspotas era demasiado amor a sí mismo. Hoy erróneamente creemos que es lo contrario, que la raíz de los males en el mundo es una baja autoestima. Entonces, él explica que el orgullo espiritual es la ilusión de que somos lo suficientemente competentes para dirigir nuestras propias vidas. Otra vez vuelvo a lo mismo, es antibíblico. Lograr nuestro propio sentido de dignidad y encontrar un propósito lo suficiente grande para darnos sentido en nuestras vidas, pero sin Dios. ¿Te suena conocido? Ve dónde empezó esto. Vamos a echar el tiempo atrás, al Edén. La mujer quedó convencida. Ya sabes a quién me refiero. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría ser como Dios. Así que tomó del fruto y lo comió. Esto lo dice Génesis 3:6. Eva no comió del fruto prohibido y pecó porque creía que no era lo suficiente bella o inteligente y capaz. Fíjense. Ella comió porque creía que lo merecía. Ahí está el amor propio. Y que podía ser Dios en su propia vida. Eva tenía ese concepto del amor cuando pecó contra Dios. Creía que se lo merecía, que merecía comer el fruto prohibido. Ese es el amor propio. Podía ser su propio Dios en su vida. Sin darnos cuenta, nosotros también, aún conociendo a Dios como Eva, muchas veces medimos nuestro éxito en base a los estándares de este mundo. Si somos lo suficientemente independientes, si somos lo suficientemente bellas, y esto no te estoy diciendo con esto que no te arregles como mujer, que no te cuides, no te lo tergiverses. Estamos hablando de lo contrario a lo que el mundo nos dice.
si somos lo suficientemente inteligentes, si tenemos las riquezas materiales que nuestro corazón desea, o si estamos obrando en dirección a alcanzar un mejor yo, o ser la jefa de nuestra vida. Y tomamos todas nuestras decisiones basados en esto. Tenemos que estar en constante revisión de nuestro corazón para no pecar contra Dios de esa manera. Él nos dijo, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que nosotros las vemos, en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Esto lo encontramos en 1 Samuel 16:7. Ahora bien, vamos a explicar. El corazón incluye las emociones, la voluntad, el intelecto y los deseos. Recuerda, la semana anterior lo platicamos. Dios busca modelos donde no es necesaria la belleza. Otra vez te repito, no lo malinterpretes. No te estoy diciendo que como mujer no te arregles, no te cuides, no te veas pulcra, limpia, aseada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios busca modelos donde no es necesaria la belleza. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo amamos más a Él que a nosotras mismas, Él nos hace brillar con sus talentos. Él nos hace brillar con sus dones, con su inteligencia. Y su brillo nos da seguridad y confianza en Él, que es perfecto, y no en nosotras mismas, que somos imperfectas. Ahora bien, vamos a medir el éxito por el estándar divino. Déjame explicarte un poco mejor qué significa cuando digo que no pongas el amor propio primero, para que no lo malentiendas. ¿Por qué no debes de poner el amor propio primero? Primeramente porque eso solo te va a hacer sentir bien, pero además te va a hacer egocéntrica. Tú vas a ser el centro de toda la atención. Cuando digo que te ames en último lugar, no te estoy diciendo que tengas una mala opinión de ti, ni que ignores tus necesidades por complacer a los demás. No. Tus necesidades, mis necesidades, son importantes a los ojos de Dios. Lo que digo es que no pongas todas tus fuerzas en amarte a ti misma, queriendo alcanzar tus sueños y planes, ignorando, olvidándote del plan de Dios que tiene para nosotros, que tiene para ti, que tiene para mí, solo porque creemos que es lo mejor. Eso es lo que hace el amor propio. Ignoramos el plan de Dios, porque estamos concentrados solamente en nosotros. Cuando convertimos el amor a nosotras mismas en el único fin de nuestras vidas, nos estamos sentando en el trono de nuestros corazones y Dios es el único merecedor de ese lugar. En el trono de tu corazón tiene que estar Dios. Ese es el lugar de Dios. Ese es el lugar correcto de Dios, no tú misma. El único éxito real que podemos alcanzar es seguir los 2 mandamientos que nos dejó Jesús. Y en eso yo sé que tú estás de acuerdo. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Y como resultado, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ve el orden. Primero, amamos a Dios sobre todas las cosas. Aquí ya no hay amor propio. Segundo, amar a nuestro prójimo, ahí vamos nosotros, como a nosotros mismos. ¿Ven? No es primero nosotros mismos, luego nuestro prójimo y luego Dios, no. Ni tampoco es nosotros mismos, luego Dios y luego nuestro prójimo. No. El orden correcto, lo sabio, lo sano, lo que es conforme al plan de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Después a nuestro prójimo y después a nosotros mismos, como a nosotros mismos. Si no cambiamos este orden, Dios, nuestro prójimo y de último yo, si no cambiamos este orden, destronamos nuestro orgullo para que Dios tome su lugar en nuestros corazones. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, destrono mi orgullo y Dios toma su lugar correcto en mi corazón. ¿Ves? Eso es lo contrario a lo que nos dicen los mensajes de los influencers. Eso es lo contrario al amor propio.
Y ya te expliqué que es importante lo que sientes, lo que piensas, tus necesidades. El hecho de que no tengas amor propio, primeramente tú, porque eso no es conforme al plan de Dios, no significa que a Dios no le importa lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, nuestras necesidades. No, eso no es cierto. Debemos estar centradas en amar a Dios como Él nos amó. Lo suficiente para enviar a su Hijo a morir por cada una de nosotros. Yo es algo que me he fijado. Las personas que tienen mucho amor propio, que se aman más a sí mismas, no pueden entender el sacrificio de Jesús. No hay humildad para entender el sacrificio de Jesús. Porque si ellas entendieran, ellos valoraran el amor de Jesús, ya no podrían ser el centro de sus vidas. Ya no podían estar su amor propio en el lugar de Dios, en el trono de su corazón. Vamos a ver que si nos entregamos a Dios y a los demás de manera sacrificial, entonces nos sentiremos más plenas y estaremos amando a Dios, a los demás y a nosotras de la forma correcta. Esa es la verdadera autoestima y nadie va a poder contradecirte cuando pienses de ti con cordura, conforme a lo que dice la palabra. Tenemos que orar para que nuestro amor, mayor amor, sea Jesús y no nosotras mismas. Tenemos que pedirle perdón a Dios por buscar solo sentirnos bien al practicar el egocentrismo. De veras, créeme, vas a ser humilde cuando pongas a Dios en primer lugar, después a tu prójimo y por último a ti. Vas a ver que también te vas a sentir no solo bien, te vas a sentir mejor, te vas a sentir plena, satisfecha por amar de esta forma. Cuando nosotros nos ponemos de último lugar, podemos tolerar a los demás, podemos tenerles paciencia. Cuando nosotros estamos amando más a Dios que a nosotras mismas, podemos ayudar a Dios a hacer la obra en nuestra familia para que tengan la oportunidad delante de Dios de que los salve. ¿Ven la importancia de no amarnos más a nosotras mismas? Le impedimos a Dios que obre en nuestras vidas. Estamos nosotros, cuando nos amamos más a nosotras mismas, quitándole la oportunidad a los que están a nuestro alrededor de buscar a Dios por nuestro testimonio egocéntrico. Otro detalle, cuando nosotros amamos primero a Dios, después a nuestro prójimo y de último a nosotras mismas, además de que Jesús va a compartir su humildad con nosotros, porque Él así es, vamos a poder mirar a los demás no por su apariencia, sino por su corazón. Eso es la importancia de amar primero a Dios. Si yo amo primero a Dios, a mi prójimo y después a mí misma, voy a tener la correcta autoestima y voy a poder ver a mi prójimo superior a mí mismo. Esta es la bendición de la palabra de Dios. Y gracias por su tiempo. Este es todo el tema. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por darnos sabiduría para vivir. Gracias, amado Jesús, por enseñarnos a no amarnos a nosotras mismas. Gracias, Señor, por sacarme de mi error, Señor. Gracias, amado Dios. Ayúdame, Padre. Necesito tu sabiduría, Señor, para poder ayudar a mi familia, Señor, para poder compartirle a mi prójimo tus verdades, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdanos a que seamos humildes como tú, al amarte primeramente a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron esta mañana. Que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga mucho. Y sobre todo, que Dios les dé gracia para amarlo más a Él que a ustedes mismos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenos días en otros países.